Hola mi amigo, hola mi amiga, bienvenidos a otra videoaula más de este curso en busca de la verdad. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el plan de redención. ¿Sabes que vivimos en un periodo en que aparentemente el pecado ya no es tan pecaminoso? Las personas hoy juegan con el pecado y hasta lo llaman de felicidad, entre comillas. Sin embargo, necesitamos comprender cuán grave es el pecado y cuán distantes debemos mantenernos de él. La palabra pecado tiene un pasado con altibajos. Peccato, peché, sunde, pecado. Independientemente de la lengua, en el pasado, la palabra pecado era una palabra terrible. Una palabra que infligía miedo en el corazón de casi todo europeo. Y es más, producía el mismo tipo de efecto emocional que nos suscitan hoy palabras como nazismo o cáncer. O sea, era algo que las personas querían evitar a todo costo, algo terrible y peligroso. Ahora ha dejado de ser un Rottweiler y se ha convertido en un poodle. El pecado ha sido amansado, domesticado y hasta castrado. Hoy esta palabra se menciona con una ligera sonrisa o con una dosis pesada de ironía. No he encontrado una descripción más precisa sobre la trayectoria del pecado a lo largo de la historia que la del profesor Graham Tomlin. Y es exactamente así como muchas personas viven hoy en el pecado. Pareciera que el pecado ya no es tan pecaminoso y parece que pecar ya no es más algo que genera un peso en la conciencia. Más aún, muchos ya ni siquiera consideran que el pecado exista. El profesor decía lo siguiente: para nuestros antepasados, pecado describía un patrón de vida que simplemente causaba mucha destrucción. Destruía las familias, destruía las amistades, destruía la felicidad, la paz de espíritu, la inocencia, el amor, la seguridad, la naturaleza y, lo más importante, destruía nuestra conexión con el Creador. Tristemente, hoy las personas están llamando al pecado de felicidad. Inclusive en las redes sociales, las prácticas pecaminosas reciben lo importante es ser feliz. El pecado parece que ha perdido su nocividad en la sociedad moderna. Por eso necesitamos entender que quien determina qué es o no es pecado es Dios, y lo hace a través de su palabra. El libro de 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Esta es la definición bíblica de pecado. El pecado no es felicidad. El pecado es transgresión de la ley y nunca podrá asociarse con el verdadero placer o la felicidad auténtica, porque toda vez que el ser humano peca, las consecuencias son inevitables. Según el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, la mayor de todas las consecuencias es la muerte. Allí dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aunque el enemigo intente disfrazar la malignidad del pecado y sus consecuencias sobre la humanidad, la Biblia desenmascara el pecado y revela su verdadero efecto destructor sobre los seres humanos. La Biblia no solamente revela la verdad sobre el pecado, sino que también revela el plan que Dios elaboró para resolver definitivamente el problema del pecado y salvar a la humanidad para siempre. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla acerca de ese cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y cuando vamos al libro de Juan capítulo 1, versículo 29, dice que cuando Juan vio a Jesús que venía a él declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios estableció un plan antes de la fundación del mundo. En ese plan, Dios entregaría a su único Hijo para que muriera en lugar del ser humano y así poder quitar el pecado del mundo. La intervención de Dios fue necesaria, porque de acuerdo con la Biblia, el ser humano es incapaz de solucionar el problema del pecado. Esta imposibilidad se resalta claramente en el libro de Jeremías capítulo 13, versículo 23,
que afirma lo siguiente: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros podréis hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. ¿Sabes que el pecado no le permite al ser humano practicar el bien y en consecuencia le impide ser feliz? El pecado nunca fue ni será algo bueno para la humanidad, nunca será algo bueno para Dios. El pecado continúa siendo tan grave como siempre lo fue. Y la única solución para este mal era la muerte del unigénito Hijo de Dios. Y según Juan 3:16, allí encontramos la siguiente declaración: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llamamos a esto plan de redención, porque este es el plan de Dios para restaurar al ser humano, liberándolo del pecado por medio de la muerte de Jesucristo. ¿Sabes que este es el mayor plan y esta es la mayor prueba de amor que Dios pudiera haber mostrado a los seres humanos? Comprenderlo reforzará y ampliará nuestro amor por Cristo. Después de todo, ¿cómo no amar a quien tanto nos amó? Además de hablar de lo que Dios hizo en el plan de redención, la Biblia también establece que el hombre debe responder para que pueda ser salvo del pecado. ¿Y de qué manera? Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice así: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Al leer este versículo, hoy quiero extenderte una invitación. No sé cuál es tu nombre ni en qué país está, pero ¿no te gustaría tomar una decisión basada en el amor de Dios por ti? Hoy te invito a rechazar el pecado y aceptar el sacrificio de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la única medicina para poder salvarnos, rescatarnos, levantarnos a donde el pecado nos llevó. No existe pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y hoy tú puedes encontrar esa medicina en Jesús. Permite que su sacrificio te salve y a través de su gracia puedas ser transformado para el cielo. ¿Lo aceptas hoy en tu vida? Que Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima videohora.